Buenas noches, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Están ustedes en su programa Acapulco a la Carta. Y estamos transmitiendo desde los estudios de TV Acapulco en Cerro Azul número 93 para Acapulco, Guerrero, para todo México y para el mundo. En la recomendación de libros, Alejandro Calderón nos presenta el libro El caso Bourne, del escritor americano Robert Ludlum. Si usted acordarse, ese apenas tendrá unos 2-3 años que se presentó esta película. Muy buena, a mí me gustó mucho. En Acapulco, la historia y la cultura, Sergio Rojas nos dará noticias y los espectáculos de esta semana en Acapulco y en el estado de Guerrero. El platillo fuerte de este programa será una mesa de opinión con el tema Los Aztecas. ¿Qué tanto conocemos o nos acordamos de la historia de los aztecas? Quiero saludar a los hermanos Víctor y Rubén Robles Lara, pues es su cumpleaños este mes. Les mandamos un fuerte abrazo a los dos. Uno ya cumplió y el otro va a cumplir. Que inviten. En estos días esperamos la invitación. Que inviten. Mandamos un fuerte abrazo a los dos. Claro. Son buenos amigos. Empezamos este programa con la recomendación de libros. Es un libro muy interesante, la realidad. Por ahí acabo de ver publiqué la invitación también en el Facebook. Y ya un sobrino, David Edgardo Escamilla, ya me hizo un comentario que dice que pensó que era una historia original. En estos casos de novelas de suspenso y sobre todo en el caso de estas novelas de intriga internacional, de espías, de organizaciones clandestinas, de organizaciones como la CIA, esa no es tan clandestina, pero también actúa a veces bajo la sombra. Es un compendio de muchas posibilidades que pudieron haber sido reales. Él me comentaba que él pensaba que era un hecho real. No sabemos hasta qué punto los escritores están tan informados, están tan empapados en este tipo de información, de situaciones, que pudiéramos aceptar algunas cosas como reales. Hace tiempo yo comentaba con mis amigos un libro que se llama La Alternativa del Diablo. Creo que la recomendamos por aquí. Y habla, por ejemplo, de un satélite que tiene los Estados Unidos y que pertenece a una organización oficial gubernamental que se llama NORAD, que se encarga de verificar todas las cosechas que se van a dar en el mundo o que se están dando en todo el mundo para ir manejando económicamente su política los Estados Unidos. Entonces, y ahí mencionan, en esa novela mencionan la existencia de ese satélite, que es real. Entonces, sí, estos escritores están bien informados, súper informados de todo lo que de lo que escriben. Esta novela, El caso Bourne, nos lleva a otro contexto. Es un contexto de los años 80, a fines de los 70, los 80, cuando ustedes recordarán, había una serie de secuestros, actos terroristas, el problema de los árabes queriendo, secuestrando aviones, teniendo rehenes para exigir posiciones políticas y liberación de sus presos, de sus guerrilleros o de sus terroristas. No justificamos los actos terroristas, ya lo dijimos también en otra ocasión. Nos dice el autor que inicia en los momentos en que se está buscando al terrorista más conocido de la época, aquel terrorista Carlos, aquel famoso Carlos, venezolano, de origen, fíjense nada más, de nombre Ilich Ramírez Sánchez, que ese fue su nombre real, que sí existió, y en el medio de los grupos terroristas y en los grupos de investigación era conocido como Carlos, era su nombre clave. Lo conectaron con varios grupos como el Ejército Rojo Japonés, la Organización para la Lucha Árabe Armada, aparentemente es de la Organización para la Liberación de Palestina, la banda Baader-Meinhof en Alemania, un grupo extremista terrible, el Frente de Liberación de Quebec, inclusive hasta con el Ejército Republicano Irlandés. Nos dice el autor que hay en medio del mar Mediterráneo
hay una escena de balazos, alguien se está enfrentando con alguien, nomás se ven, dice, las detonaciones, los destellos de las detonaciones, y finalmente un cuerpo que cae al mar. 9 horas después, más o menos, nos dicen, este individuo fue rescatado del mar y llevado a una isla para que lo curara un médico alcohólico, un médico inglés que había ido a dar con sus huesos viejos a esa isla, por algo, no sé, había salido mal en Inglaterra, algo no le funcionó en su profesión, y vino, como resultado se fue a refugiar en esa isla perdida en el Mediterráneo, y ahí recalaban muchos pescadores, marineros de barcos pesqueros que por alguna herida, ahí los curaba y sin preguntar a qué se dedicaban. El doctor lo trata, lo va curando, su rehabilitación tarda un poco y se va dando cuenta el doctor que este muchacho habla, el individuo, el náufrago, le vamos a seguir diciendo el náufrago porque no sabemos cómo se llama, el autor nos tiene en suspenso el nombre del personaje y lo nombra como náufrago. Entonces se va recuperando poco a poco y el doctor va tomando notas porque está en un estado de coma prácticamente, hasta que se recupera y ya empiezan a platicar y el doctor le dice las impresiones que le causó en su inconsciencia. Le dice que nombraba lugares extraños, algunos lugares conocidos y otras ciudades que en su vida las había escuchado nombrar el doctor, idiomas inglés, francés, italiano y algún dialecto no sé, de Borneo, de Sumatra, de esos lugares del Océano Índico. Amigo en Acapulco, la historia de la cultura, Sergio Rojas nos va a dar las noticias y los espectáculos de esta semana en Acapulco y en el estado de Guerrero. Y a donde haya noticias. Bienvenido, Sergio. Amigos, esta semana, el 17 de noviembre, Yuri Kablovsky, ay, se me dificulta el ruso. Yuri Kablovsky, violinista, va a estar con la Orquesta Filarmónica de Acapulco a las 8 p.m. en el Centro Internacional Acapulco, este próximo viernes. El sábado, la Orquesta Filarmónica de Acapulco, por un Acapulco unido y de valores, fomentando la cultura y la sana convivencia familiar en nuestra colonia Progreso, en el estacionamiento del Mercado de la Progreso. La Orquesta Filarmónica de Acapulco va a hacer una labor ahí muy interesante, una labor social. O sea, el séptimo concierto de su temporada de Destellos Sinfónicos va a ser el viernes a las 8 de la noche. El sábado, en el estacionamiento, a las 6 de la tarde, en el estacionamiento del Mercado de la Progreso, la Orquesta Filarmónica de Acapulco. Y luego, el 23, a las 10 y a las 12, 2 conciertos didácticos en el Centro Internacional Acapulco. Así es que va a estar movidita la Orquesta Filarmónica y sus presentaciones aquí en el puerto. Y bueno, aprovechando lo que es este mes de noviembre, un saludo para nuestro amigo del programa y amigo de todos nosotros, Memo Rábago. Memo, ¿qué es? ¿Gómez Rábago? Gómez Rábago. Se estaba presumiendo, Memo es fabuloso. Dice, espero que se me perdone por escribir cosas personales. Y empieza a hablar de cosas sabrosas, de lo que le acontece, de la boda de su hija en un mes de noviembre, de la boda que él tuvo con su esposa en un mes de noviembre. Y dice, bueno, también nació en el mes de noviembre Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? El 12 de noviembre, ¿no? Y también López Obrador. Y bueno, se pone él a hacer una rememoranza respecto a lo que es noviembre. Su columna que él publica en el Facebook se llama Hablemos a calzón quitado. Y bueno, pues sí, así sin calzones, a calzón quitado es como habla Memo, ¿no? Muy especial, como la tigresa, ¿no? Dice que son meses que pesan para otros y que para él el mes de noviembre cada año sigue pesando
sus recuerdos personales y pide una disculpa, pero pues no, Memo, no te disculpes, es sabrosa tu charla. En la segunda Feria de Libro Sindical y Popular del Acapulco, A Mover Conciencias, está encabezada por Paco Ignacio Taibo II, y hoy estuve en la conferencia de Víctor Cardona Galindo, este escritor chavo, que escribe en El Sur, Páginas de Atoyac, y también muy buenas remembranzas de Atoyac. Y también estuve en la plática de José Arturo Gallegos Nájera, un libro que se llama Mi vida en prisión. Por ahí puras personalidades de la izquierda. Yo no los conozco a todos ellos, pero las anécdotas que cuentan respecto a esos gobernantes, a Costa Chaparro, ese militar nefasto, no, de veras, y me vine cuando estaba Jacobo Silva Nogales hablando de los rasgos esenciales del Estado, 25 rasgos esenciales del Estado. Así es que mi vida en prisión, sabrosa, dice José Arturo Gallegos, Nájera, que pues él dijo, a mí no me van a agarrar nunca, prefiero morirme que me agarren. Y ya que estaba rodeado, dijo, pues a lo mejor no es tan malo que lo agarren a uno en vez de morirse, ¿no? Fíjense que yo estaba leyendo hace unos días que en Christie's, en Inglaterra, hicieron una subasta de una pintura que se llama la Gioconda masculina. La Gioconda masculina. Acá tengo la Gioconda. La subasta, $450 millones por el Salvatore Mundi, el Salvador del mundo, uno de los menos de 20 cuadros conocidos de Leonardo da Vinci. Bueno, pues yo encontré este libro hace rato ahí en la feria, en esta feria esta feria de la izquierda, le llamo yo. ¿Y qué creen? Aquí tengo 16 pinturas, entre ellas la Mona Lisa, por supuesto, Baco, tengo aquí y además con unos detalles increíbles, Santana, la Virgen y el Niño, la Virgen de las Rocas, ahí dice óleo sobre tabla, la pintura del Salvatore del Mundo, del Salvatore Mundi, está en óleo sobre tabla de roble. Fueron una civilización precolombina de la región de Mesoamérica que floreció entre los siglos XIV y XVI después de Cristo, en el territorio correspondiente del actual país de México. El idioma azteca era el náhuatl. Los aztecas se desarrollaron en la región cultural de Mesoamérica desde los años 1325 hasta el año de 1521, fecha de la conquista de México por parte de los españoles, comandados por el conquistador Hernán Cortés, quienes derrotaron a los aztecas y destruyeron su civilización. En la sucesión de pueblos o culturas mesoamericanas que dieron origen a la civilización azteca destacan los toltecas por sus logros culturales civilizadores. Ellos florecieron entre el siglo X y XIII después de Cristo, seguidos por los chichimecas. Los aztecas eran un pueblo indígena de América del Norte, pertenecían al grupo nativo náhuatl. Los aztecas también pueden ser llamados mexicas. De ahí es donde viene el término de México. El pueblo azteca migró hacia el Valle de México o Valle de Anáhuac a principios del siglo XIII después de Cristo y se asentaron inicialmente en la isla mayor del lago de Texcoco, siguiendo instrucciones de sus dioses para establecerse donde vieran un águila posada en un nopal devorando a una serpiente. A partir de esta base formaron una alianza con otras dos ciudades, Texcoco y Tlacopan, contra otro pueblo llamado Azcapotzalco. Lo derrotaron y continuaron las conquistas de otras ciudades del valle durante el siglo XV después de Cristo. Cuando controlaban todo el Valle de México, formaron una confederación o imperio azteca, cuya base económica política era el modo de producción tributaria. Se imponían tributos a las regiones que iban avasallando. A principios del siglo XVI sus dominios se extendían de costa a costa, teniendo al norte los desiertos norteamericanos y al sur el territorio de los mayas. Los aztecas alcanzaron un alto grado de sofisticación tecnológica y cultural.
eran gobernados por una monarquía electiva y se organizaron en diferentes clases sociales, tales como nobles, sacerdotes, guerreros, comerciantes, agricultores y esclavos. En la cosmogonía azteca está la leyenda de los 5 soles. Según son épocas de florecimiento, de crecimiento y de destrucción. Inclusive por ahí hace algunos años me llamó mucho la atención un libro. Yo no sabía qué relación podía tener con la mitología azteca. Es un libro sobre la vida de Pancho Villa que se llama Bajo el estigma del quinto sol. Quizás haciendo una comparación de cómo fue creciendo la fama de guerrillero de Pancho Villa, que llegó a ser un hombre muy conocido de manera hasta internacionalmente. Hubo por ahí algunos jefes de Estado que estaban en guerra en Europa, que hubieran querido tener la astucia de nuestro guerrillero Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa. Hay una tira, se llama la tira de la peregrinación, que también es conocida como el Códice Boturini. Es uno de los llamados códices mexicas, y correctamente llamado de la peregrinación, pues no fue un movimiento de peregrinación, fue algo parecido a lo que hizo Moisés y el éxodo de los judíos, ¿no? Porque salieron 8 tribus, es lo que dice el códice, que se supone que es una copia, está hecho en 20 y tantas láminas de papel amate, recubiertas de estuco, con escritura mexica, con esa escritura que decía Alejandro y que decía Abraham respecto a la forma en que se pintaba. Inclusive los colores tenían un significado, ¿no? El rojo, el óxido, el negro, eran colores que marcaban alguna diferencia en la información que estaban dando. Entonces, en este códice se habla sobre la temática de esta que le llaman la peregrinación, la tira de la peregrinación, que algunos autores localizan en el occidente de México, allá por Nayarit, aunque a otros dicen que no, que venía desde la frontera con los indios que están allá en la frontera. El Códice Boturini cuenta la historia desde que los mexicas salieron de Aztlán, la tierra de la blancura, el lugar de las garzas, hasta que llegaron al Valle de México. El mito de los 5 soles cuenta la historia de la creación de la tierra y de los hombres, así como el papel que desempeñaron las divinidades. Los 5 soles corresponden a 5 periodos, les decía, que desempeñaron las divinidades. Los 5 soles corresponden a 5 periodos en cada cual reinaba una divinidad, pero cada vez surgía una catástrofe y los hombres desaparecían. Entonces volvían a renacer hombres nuevos con la dominación de una nueva divinidad. Ahora, según la leyenda azteca, vivimos en el quinto sol que perecerá por un terremoto. No es cierto, no me hagan caso. Nadie puede predecirlo. De acuerdo con la leyenda y al igual que la Biblia, al principio solo existía la nada, si este concepto es aceptable. Según los sabios aztecas acreditan a un dios creador, Ometeotl, la forma masculina y femenina, fíjense, la dualidad del dios. El aspecto masculino le dieron el nombre de Ometecutli, Ome 2, Tecutli señor, y al femenino Omecigualt, Ome 2 y Sigualt señora. De este divino principio dual, masculino y femenino, emanó todo el universo. Este diosa tuvo 4 hijos, los 4 Tezcatlipocas. Esa es de alguna manera la cosmogonía, los dioses. Y de ahí se fueron derivando una serie de dioses, el de la lluvia. Había otros dioses como Tonatiuh, que era el dios sol. Así como es. la luna, que era Metzli, ¿no? Sí. Metzli. O Coyolxauhqui. El lucero de la tarde, el primer lucero que aparecía, tenía un nombre también. Sí, que era Venus. Y el espacio que había entre el sol y la luna cuando salía Metzli, se llamaba el Mictlán, ¿no? O sea, la oscuridad del más profundo. Pero cuando aparecía la estrella de la tarde, pues la flor del atardecer, le llamaban el Omesostli, ¿no? Omesostli, flor del atardecer, la estrella vespertina. Esperamos que haya sido de su agrado. El próximo jueves, esperamos que haya sido de su agrado. Y sugiéranos algún tema que quiera que tratemos en este programa y con mucho gusto. ¿O algún libro? O algún libro que quieran que les
comentemos. Que les comentemos con mucho gusto. Adiós. Adiós, amigos.